Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta hora le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar a través de estos medios, bendiciendo su santo nombre, glorificando su santo nombre. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Qué misericordia tan grande que el Señor extiende cada mañana, como dice su palabra. Y tenemos la oportunidad, aún tenemos la oportunidad todavía de poder acercarnos al Señor, de poder estar delante de su presencia, de poder pedir aún misericordia por diferentes circunstancias en las que podamos estar atravesando en esta hora. Y cuando nosotros le damos el espacio al Señor Jesucristo para que Él actúe en nuestra vida, Dios se mueve con poder y gloria. Pero tenemos que ver nuestra mente, nuestro corazón, para que el Señor obre en la vida de cada uno de nosotros. No importa los problemas que podamos estar atravesando. Yo creo que Dios es ese especialista en situaciones difíciles. Y esto es lo que vamos a ver a través de su palabra en esta hora. Está todavía haciendo frío. Hemos tenido un clima realmente muy fuerte. A pesar de todo este clima que ha venido sobre esta ciudad, no solo sobre esta ciudad, prácticamente casi todos los Estados Unidos. Así que voy a hacer una oración para iniciar este tiempo, poner este tiempo al Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí tú no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Dios mío, te pido que tomes tú el control de este tiempo, lo ponemos en tus manos, para que tu Espíritu Santo, Dios, sea quien nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. Que sea tu Espíritu Santo edificándonos, que sea tu Espíritu Santo exhortándonos, que sea tu Espíritu Santo consolándonos, en el nombre poderoso de Jesús. Y que esta palabra que vamos a compartir en esta hora sea de bendición para todos aquellos que han de escucharla. Que la reciban en tu nombre, oh Dios. Tu palabra jamás va a regresar vacía. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 4 versículo 35. Jesús calma la tempestad. Marcos capítulo 4 versículo 35 dice así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vemos aquí a través de la palabra cómo el Señor Jesucristo acompañaba a sus discípulos. Ellos iban al otro lado, dice la escritura acá, y en eso se levantó una gran tempestad. Fue tan fuerte esa tempestad que las olas golpeaban la barca y el agua caía dentro de la barca.
porque el viento era muy fuerte. Y Jesús iba dormido en la barca, en popa, o sea, en la parte de atrás. Imagínense estar en medio y de ese gran viento, de esa gran tormenta, y los discípulos, según la escritura, como lo leemos acá, tuvieron temor. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ellos obedecieron a la voz de Dios. Ellos en ningún momento dijeron, no, Señor, se acerca quizás una tormenta o ya es muy tarde. Ellos fueron obedientes a lo que el Señor les estaba mandando, de pasar al otro lado. Y cuando ellos iban pasando al otro lado, empezó esa gran tormenta, ese gran viento, esas olas que se levantaban. Y fue una situación muy difícil para los discípulos, ya que como el Señor estaba durmiendo, yo pienso que el Señor sabía lo que estaba sucediendo. Pero fue esta una situación más de prueba para los discípulos. Porque muchas veces nosotros estamos oyendo la voz de Dios como la oyeron ellos. Y obedecemos a la voz de Dios como obedecieron sus discípulos. Fíjate pues, qué bonito. Mira qué interesante lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos obedecen la voz de Dios? Amén. La obediencia es muy importante para el cristiano. Y los discípulos iban confiados porque Jesús iba con ellos. Él les había dado la orden. Pero en medio camino empiezan los vientos, empiezan las olas a golpear aquella barca. Empieza esa agua a entrar adentro. Imagínate qué nervios han de haber sentido los discípulos que entraron en angustia, en aflicción, porque pensaron que se iban a ahogar. Y muchas veces, amados hermanos, cuando obedecemos la voz de Dios, cuando el Señor nos manda a predicar, a testificar, a orar por un enfermo, muchas veces el enemigo se levanta. O aún cuando el Señor nos está llamando a su ministerio, el enemigo se levanta. Se levanta de muchos aspectos. Muchas veces somos atacados en el trabajo para los que trabajan. Son atacados aún con la familia. De repente tú vas caminando y se te arma un problema. Se te arruinó el carro. O una enfermedad. Son diferentes aspectos muchas veces con los que te vas a encontrar. Pero tú le estás obedeciendo a Dios. No estás dudando de lo que el Señor te ha hablado. Y esto es muy importante, no dudar y estar seguros cuando el Señor Jesucristo te está hablando y te está mandando para que tú vayas a una misión o a predicar, como lo mencionaba, o orar por un enfermo, o para que te levantes en tu ministerio. Tú estás caminando confiado en el Señor porque el Señor te ha hablado. Muchas veces el Señor te ha confirmado esa palabra. Pero cuando empezamos a caminar, empiezan a ver ciertas circunstancias, como te lo mencionaba. Y muchas veces son circunstancias que a nosotros nos hacen temblar, que nos entra temor, que nos ponen aflicción. Y muchas veces dentro
de esta circunstancia, de ese problema, de esa prueba, empezamos a cuestionar muchas veces si nosotros realmente estamos haciendo la voz de Dios, o si realmente el Señor nos habló, o si era el tiempo en el cual yo tenía que actuar. Son tantos los pensamientos que pueden venir a tu mente, a tu corazón. Pero recuerda algo, que cuando el Señor te manda, cuando el Señor está en ese propósito, aunque el enemigo se levante, aunque se levante la tormenta, o se levante la adversidad, se levante la enfermedad, se levante tu familia, tengas problemas en tu trabajo, Dios te va a dar la victoria. No lo dudes. Pero tienes que estar seguro que estás en el propósito de Dios, obedeciendo a su voz. Porque muchas veces, amados hermanos, nos metemos en situaciones difíciles en las cuales el Señor no nos ha mandado a que hagamos eso. Hay un refrán muy conocido, por lo menos en mi país, lo dicen mucho: a Dios rogando y con el mazo dando, dicen así. Pero mira, hermanos, eso es un error. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo algo, pero no está en los planes de Dios. No está en la dirección de Dios, no está en los pensamientos de Dios, no está en los caminos del Señor, que nosotros nos metamos a esas situaciones en las cuales después vienen las consecuencias y nos empezamos a sentir abrumados y afligidos. ¿Cuántas veces nos hemos metido en situaciones económicas difíciles y después no podemos salir? ¿Cuántas veces hicimos algo que pensamos que estaba bien para nosotros, pero al final nos causaron un problema, o no fue lo que nosotros esperábamos? O calculamos mal cierta situación. A mí me ha pasado muchas veces. Pero hemos aprendido a que si vamos a tomar una decisión, primero le vamos a consultar al Señor si es su voluntad, que el Señor confirme ese paso. Si Dios te está llamando al ministerio, si Dios te está llamando a predicar, si Dios te está llamando a que visites a los enfermos, si Dios te está llamando a que vayas a las cárceles a predicar, pues tiene que estar en la voluntad de Dios, tiene que darte Dios el ok. Porque muchas veces, por eso nos pasan muchas situaciones en las cuales Dios no quería que estuviéramos ahí. Cuando estos hombres, estos discípulos estaban en agonía, estaban afligidos, que ya pensaron que la barca se iba a dar vuelta y se iban a ahogar todos, estos hombres empezaron a clamar. Y miren, ¿qué es esto lo importante del Evangelio? Por eso yo no entiendo por qué muchos dicen que el Evangelio es aburrido. ¿Y sabes qué? El Evangelio es de valientes, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. El Evangelio de Dios, los caminos del Señor, déjame decirte que no son fáciles. No son fáciles los caminos del Señor. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son nuestros caminos. Y que nos cuesta entender eso muchas veces. Esto es de valientes. Esto no es de tener temor. Esto no es de tener duda. Esto es de confiar y caminar en el propósito de Dios. Esto es estar seguro del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Esto es estar seguro del llamado que Dios está haciendo. Esto es estar seguro de que estás caminando en el propósito de Dios. Porque si estás en el propósito de Dios, Dios te va a dar la victoria en cualquier situación en la cual estés pasando. Pero es que no podemos muchas veces caminar todo como color de rosa, como muchos lo tienen ahora en su mente, o lo pretenden ver de esa manera. Porque ahora muchos todo lo quieren fácil, todo lo quieren
que Dios es bendición y Dios bendición y wow esto, wow lo otro, y Dios me está prosperando y Dios me está bendiciendo y mi iglesia está creciendo y gloria a Dios si eso es así, pero déjame decirte que el día que venga la dificultad vamos a ver si realmente tú estabas caminando bajo el propósito bendito de Dios. Porque así lo enseña la Escritura. Cuando los discípulos se encontraron a otros que estaban predicando y le dijeron al Señor, Señor, allá andan otros que están predicando en tu nombre. Y el Señor les dijo fácilmente, déjenlos. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y los dejó. Pero cuando tú estás caminando, es que Dios te llama, es que Dios te aparta, es que Dios te consagra, es que Dios te da aquello que solo Él puede darte. Él te capacita. Él se va mostrando a tu vida. Él te empieza a hablar. Y eso es importante. Cuando el Señor nos habla. Porque tres voces podemos escuchar. La voz del corazón, la voz del enemigo y la voz de Dios. Tres voces. La voz del corazón, la voz del enemigo y la voz de Dios. Tenemos que identificar cuando eso es un impulso de nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos impulsos buenos. Y nos dejamos llevar por esos impulsos muchas veces. Pero como fue un impulso humano, muchas veces no termina como nosotros habíamos pensado que se iban a dar las cosas. Y fracasamos. Porque ponemos nuestra fuerza. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas. Mira, ¿por qué los discípulos no tuvieron la actitud, en vez de estar sacando el agua y afligirse y gritar, por qué no se pusieron a orar? Si Cristo estaba con ellos, yo creo que la mejor acción que ellos tenían que haber hecho era empezar a clamar. Porque Dios ya se había mostrado a ellos. Porque Dios los conocía. Porque ellos lo conocían a Él. Tenían intimidad con Él. Pero sin embargo, su humanidad pudo más que la confianza a Dios. ¿Y quién estaba en esa barca? No era cualquiera. Era el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces muchas veces así nos pasa a nosotros. Conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios, entramos en temor, entramos en angustia y entramos en duda. En miedo, es la palabra exacta, en miedo. Y el miedo no es de Dios. Y empezamos a cuestionar tantas cosas. ¿Y será verdad que esto era de Dios? Yo no sé, dicen otros. Porque no tenemos la seguridad. Porque no tenemos la confianza. Porque no hemos aprendido a identificar su voz, a escuchar su voz cuando Él nos está hablando. Cuando yo empecé mi ministerio, fueron experiencias que tuve que pasar para poder identificar cuando era la voz de Dios. Identifiqué cuando era un impulso mío. E identifiqué cuando el enemigo también habla. Y mira que te habla bien para engañarte, para frustrarte, para que tú reniegues después, para que después le eches la culpa a Dios, para que después te apartes de sus caminos, para que después empieces a buscar pretextos y decir, no, yo ya no puedo con esto, yo ya no puedo más. Y ahí hay muchos que están en esa situación hoy en día. Muchos están diciendo, yo ya no puedo más, hoy sí voy a tirar la toalla, ya no puedo seguir adelante, estoy cansado, estoy afligido, estoy agotado.
Muchos están en esa situación. Están a punto de salirse de los caminos del Señor. Pero déjame decirte esto. No le eches la culpa a Dios cuando tú te metiste en ese problema. No digas que Dios es el culpable cuando tú mismo tomaste la iniciativa y no le pediste al Señor la dirección, sino que tú solo te impulsaste a meterte en ese problema. ¿Cuántos hijos de Dios no tienen problemas ahora financieros, de préstamos, que en algún momento de angustia, sin la dirección de Dios, se metieron al problema? Cuando yo venía para acá, para los Estados Unidos, el Señor me había hablado que orara por el pasaje aéreo porque Él me lo iba a proveer. Me lo habló como en 3 ocasiones, ora por el pasaje aéreo. Y en un momento cuando yo vi que necesitaba salir ya del país, mira, por eso te hablo con propiedad. Y se acercó una hermana. Y me dice, hermano, ¿y cuándo va a salir? Me dice, pues estoy esperando lo del pasaje que el Señor me habló. Y oraron por mí y me decía a través de una hermana que el tiempo mío se estaba pasando para que yo saliera. Mira, si es que tienes que tener realmente el Espíritu de Dios para discernir las cosas. Y esta hermana que me estaba diciendo cuándo iba a salir, me dice, mira, yo voy a hacer un préstamo y yo te puedo dar de ahí para tu pasaje y tú me lo pagas. En un momento, hermano, yo me ilusioné, me entusiasmé, yo dije, aquí está la respuesta, mira cómo van las cosas. Pero cuando ella me explicó, pero yo le dije, bueno, pero ¿cómo está eso? Quiero saber, quiero que tú me expliques todo. Cuando ella me empezó a explicar, y yo vi que empezó a agarrar por aquí, después por acá y después así, al final lo que estaba resultando es que yo iba a terminar pagando todo el dinero. Y ahí mismo Dios como que me abrió el entendimiento y me dijo, mira, que no te engañen. Y yo dije, y al final le dije, mira, fíjate que me voy a esperar un poquito más. Hermano, a la siguiente semana, Dios me estaba regalado el pasaje aéreo. ¿Qué tal si yo me hubiera apresurado? ¿Qué tal si yo hubiera aceptado esa oferta que no venía de parte de Dios? La intención era buena, el momento era propicio, pero no era la voluntad de Dios que yo hiciera eso, porque ya Dios me había hablado 3 veces que Dios me iba a proveer el pasaje. Entonces, ¿por qué tenía yo que haberme metido en un compromiso de dinero cuando Dios me lo estaba obsequiando, me lo estaba dando, me lo estaba regalando? Solo tenía que esperar unos días más para que esa bendición llegara. Y muchas veces nosotros nos desesperamos por la bendición, nosotros nos desesperamos por lo que queremos hacer, y déjame decirte que Dios no quiere verte en problemas. Espera el tiempo de Dios, órale al Señor, porque si está en los planes de Dios, Dios no te va a añadir una tristeza a tu bendición, como lo dice Proverbios. Dios no añade tristeza a la bendición. Sí es peleada, pero jamás te va a añadir tristeza para que después tú, a lo que se llamaba bendición, después tú estés renegando porque estás metido en un problema. Tenemos que tener la madurez. Tenemos que tener el entendimiento. No nos dejemos engañar tan fácilmente. Parecía bien
Pero al final me iba a causar un problema a mí por andar de desesperado, por no esperar el tiempo de Dios. Estos hombres, claro, miraban esas olas que venían encima y ese viento que ya le iba a dar vuelta a ese bote, a esa balsa, no sé. Y sabían que Dios estaba ahí y ellos reaccionaron humanamente. Se les olvidó que eran los discípulos escogidos. Se les olvidó que Dios lo había escogido. Se les olvidó todo lo que el Señor les había enseñado. Se les olvidó todo y empezaron a gritar y hasta que lo fueron a despertar. Lo fueron a despertar porque sintieron esa gran presión. Mira pues, lo voy a leer una vez más. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y hacía también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se estaban hundiendo. Él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Yo creo que la acción más que tenían que hacer los discípulos era empezar a clamar, no a gritar, no a desesperarse. Tenían que empezar a ejercer el ministerio que Dios les había dado, por el cual Dios lo había escogido. Tenían que empezar a creer, tenían que empezar a actuar como Jesús les enseñaba, ser imitadores de mí como yo lo soy de mi Padre. Y así estamos muchas veces en estas circunstancias, desesperados, cuando tenemos el conocimiento de Dios, cuando decimos que lo conocemos, aun cuando hablamos de Él, muchas veces entramos en esas angustias. Y ahí estamos como estaban los discípulos, sacando el agua y gritando desesperados, pero no le clamaron a Dios. No clamaron ahí, no clamaron, no se pusieron a orar. Hubiera sido quizás la acción más oportuna, que hubiera empezado a clamar y tomar autoridad, porque Dios les había dado autoridad. Sabían que el Hijo de Dios iba ahí, y ya por solo ese hecho no se iban a hundir. Pero claro, hasta cierto punto nomás, porque somos humanos, fallamos en ese sentido. Siempre debemos de tener esa confianza en el Señor. Siempre tenemos que estar seguros de Él. No dudar de la palabra que Dios nos ha dado, Ramas, ojalá. Mira, hay poder en la sangre de Dios. Cuando Dios te ha dado su palabra, nada te va a robar la bendición. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. Caminarás bajo el sol, pasarás por el fuego y no te vas a quemar, porque Él ya dio la palabra, porque Él le dijo, pasemos al otro lado. Y iban a pasar no importando la tormenta, porque Él iba en esa barca, aleluya. Él está contigo, amado hermano, Él está contigo, no lo dudes, Él está ahí contigo. Solo clama, solo dile, Jesús, Hijo de David, aquí estoy, Padre, socórreme, ayudo, tú eres el fuerte. Sosténme de tu mano. No entres en desesperación por lo que te está sucediendo. Si tomaste una mala decisión, pues clama misericordia al Señor. ¿Ya ves lo que me hubiera pasado a mí?
Porque el Señor ya me había dado la palabra y me decía, te voy a regalar el pasaje. Porque yo te mando, ten paciencia. Y se me presentó la ocasión que me estaban dando el dinero, pero no era de parte de Dios. Iba a terminar yo endeudado. Y Dios me lo estaba regalando, aleluya. La ocasión se miraba bien, como te decía hace unos minutos. Era oportuno, era exactamente. Pero estaba escuchando mi corazón. Estaba escuchando lo que yo quería en ese momento. ¿Recuerdas? 3 voces oímos, la del corazón, la del enemigo y la voz de Dios. Muchas veces Satanás te puede presentar cosas muy buenas. Pues si se disfraza hasta como ángel de luz, imagínate. Si no tienes el discernimiento, te vas a meter en ese problema. Y ahí es donde viene la frustración del cristiano. Ahí es donde viene después los problemas dentro de la familia. Mira, y si algo, yo te voy a decir algo donde Satanás trabaja muy fino, es en el área financiera. Porque muchas veces y te lo vuelvo a repetir, hace que tú te metas en problemas financieros, donde después no puedes salir. Dios es el dueño del oro y la plata. Solo clámale a Él. Mira, amado hermano, yo tengo mucho que testificar. Voy a testificar esto corto. Cuando mis hijos se habían quedado sin ropa, cuando no tenían par de zapatos, porque ellos vinieron acá pequeños, pero ya habían crecido, ya la ropa ya no les quedaba. Cuando estuvimos en la pandemia fue difícil. Mira, te voy a testificar esto. Vivíamos en un shelter. Vivíamos en una casa donde viven otras gentes. Y mi esposa estaba trabajando. Y ella adquirió el COVID. Y pues lo agarré yo y lo agarró mi hija pequeña. Mi hijo no, aunque estaba más pequeño, Dios lo guardó. Pero mira, déjame testificarte. Y la persona que administraba ese shelter había dicho que el que estaba con COVID pues los iba a sacar a que uno viera cómo hiciera, amado hermano. Y cuando a mi esposa le hacen la prueba y le llaman y le dicen, mira, tú saliste positiva de COVID, pues ya como a los 2-3 días empecé con los síntomas. Sin sabor, sin olor, una fiebre, dolor, sentí un poco de cansancio, me dolía la espalda, mi esposa igual, y mi hija un poco mal. Y nosotros no hallábamos qué hacer, porque si decíamos que teníamos COVID, nos iban a sacar de ese lugar y nosotros no teníamos a dónde ir. No teníamos algún amigo, no teníamos a nadie. Y yo le dije a mi esposa, mira, vamos a hacer algo. Cerremos la puerta y como a todos nos dijeron que usáramos mascarilla, no digamos nada porque no tenemos a dónde ir. Solo quedémonos acá y hay que salir solo lo necesario para darle comida y agua. Y me acuerdo que estábamos en el tercer día y empezamos a orar con mi esposa. Empezamos a orar y le empezamos a clamar al Señor en ese momento muy difícil. Temblábamos de la fiebre así, Dios mío, eso fue tremendo. Y empezamos a clamarle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Sabemos que eres un Dios real, un Dios verdadero, Padre. Estamos en tus manos y el que está en tus manos nadie lo arrebata, Padre. En el nombre de Jesús. Mire, empezamos a clamar y nos ungimos con aceite. Nos ungimos, amado hermano.
Y después de estar clamando, nos acostamos a nuestros hijos, nos fuimos a acostar con mi esposa así temblando de la gran fiebre, amado hermano. Y bien recuerdo, yo jamás se me va a olvidar esto. Mi esposa estaba temblando y yo me acuesto a la par de ella así también. Pero ya empecé, mira, amado hermano, no había pasado ni media hora. Cuando yo empecé a sudar, pero yo me acosté orando. Me acuerdo que seguí orando y mi esposa se quedó así de lado y yo me quedé así orando. Cuando de repente, amado hermano, yo empecé a sudar y empezó el Espíritu Santo a ministrarme y empecé a hablar en lengua y empecé a clamar, y salaba soja y empecé a sudar y ya no sentía frío y me quité aquella cobija gruesa que teníamos y empecé a sudar, amado hermano, empecé a sudar y al día siguiente, porque yo me dormí orando, hablando en lenguas, al día siguiente, amado hermano, ya no tenía nada. Y cuando yo me recuerdo que me levanté en la madrugada y vi a mi hijo, al chiquito, a Gabrielito, estaba pequeño y se había ido a acostar con mi esposa y mi esposa lo tenía abrazado y yo dije, Dios mío, ya se me enfermó mi hijo. Pero realmente se cumple la palabra cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ni enfermedad, ni mortandad, ni pestilencia, nada puede tocar a los hijos de Dios. Y yo recuerdo que después de haber sudado todo ese virus, yo me levanté el día de mañana, el día siguiente, y yo me sentí completamente bien. Y mi hija ya no tenía nada. Mi hijo no le pasó nada. Y mi esposa empezó a sentirse diferente. A los 4 días nos duró ese COVID. 4 días. Al 4.º día yo ya andaba como que no había tenido fiebre, solos en ese cuarto, sin asistencia médica, pero teníamos al Rey de Reyes y Señor de Señores a favor nuestro. Él estaba cuidando de nosotros y aunque nos tocó esa enfermedad, Dios no permitió que esa enfermedad avanzara más allá. Mira, si por eso es que por eso es que yo no me puedo quedar callado. Por eso es que me gusta hablar la verdad de Cristo. Por eso es que me gusta testificar. Porque hemos pasado situaciones muy, pero muy difíciles. Te decía hace un momento, cuando mis hijos no tenían nada, Dios proveyó. Y mira, amado hermano, en esa pandemia llegaba gente, ni siquiera yo las conocía, yo no sabía de a dónde. Y llegaban preguntándose, ahí vivía el pastor Edwin, pastor Enrique, y yo me acuerdo que estábamos una vez con mi esposa cuando llegó una troca y se bajaron unos hermanos y me dijeron, ¿tú eres el pastor Enrique? Sí, les dije yo. Ven, me dijeron así, hermano, Dios mío, fue cuando más abundancia tuvimos que compartir la bendición que Dios nos daba, aún con la gente impía, fuimos luz en ese lugar. Y yo decía, pero ¿de dónde me conoce esta gente? Ay, que una vez lo oímos predicar. Imagínate, eso es lo que hace Dios. Por eso cuando tú estés en ese momento difícil, créele al Señor, no tomes la actitud que tomaron los discípulos desesperados porque se iban a ahogar. No, ahí estaba Cristo con ellos, y cuando ellos lo fueron a despertar en angustia que estaban, a la más solabas hoja, se levantó aquel que todo lo puede y reprendió los vientos, aleluya. Y hubo bonanza, aleluya, que haya bonanza en tu vida, que haya bonanza, siervo y sierva en tu vida, aleluya. Ya vas a salir del proceso, no te desesperes, no te
desanime, ya vas a salir, falta poco, aleluya, falta poco para que Cristo se glorifique en tu vida en gran manera. Si te has metido en algún problema, deja que Cristo actúe, no te sigas quejando más. Reconoce que le fallaste al Señor, pídele perdón y dile, Señor, ayúdame. Y deja que Dios actúe como Él quiere. Deja que el Señor actúe en tu vida. Deja. Y cuando estos hombres, cuando Cristo se levantó y reprendió aquellos vientos y hubo bonanza, ellos se sorprendieron, y así Dios nos va a sorprender a cada uno. Así Dios nos va a sorprender. Así Dios te va a sorprender. Porque esos hombres dijeron, ¿quién es este que aún hasta la mar y los vientos le obedecen? Pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que va a hacer caminos por donde no los hay. Él es el que va a dar la respuesta a tu vida. Es el que te va a dar la sanidad a tu vida. Y si estás enfermo en esta hora, recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Porque no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay dolencia que Dios no pueda curar. Aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la honra. No pudo el COVID. No pudo, porque mayor es Él es. Mayor es Cristo, aleluya. Su Espíritu Santo es fuego. Si yo tenía esa fiebre, vino un fuego mayor, pero era el fuego del Espíritu Santo quemando toda enfermedad. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. Deja que el Espíritu Santo te ministre, te sane por completo con ese fuego, aleluya, de lo alto, el fuego de Dios. Mira que muchas veces la enfermedad viene porque Dios quiere mostrar su poder en ti. Porque muchos predican de fe, pero no viven la fe. Muchos predican la salvación y ni siquiera son salvos. El día miércoles estuve compartiendo sobre el misterio de la parábola de las 10 vírgenes. Ahí puedes verlo. En mi canal de YouTube. Paréntesis. Puedes suscribirte ahí. Necesitamos 50 suscriptores para poder compartir en vivo ahí. Ya tengo 38 y ahora me faltan 12. Gloria a Dios. Y mire, yo le dije al Señor, yo no me quería meter en esto de estar predicando en redes sociales. Sabe Dios que es cierto. Pero como el Señor me empezó a hablar, me venía hablando, predica. Y yo le decía, Señor, pero en esta ciudad si no hay iglesia, y si hay iglesia, están todas mundanizadas, Señor, Dios mío, me han sacado por predicar tu verdad. ¿A dónde? Pues es lo único que tengo, los medios. Y yo le dije, Señor, quiero que respaldes esto. Y veo que Dios está respaldando. Y la honra sea para Él, porque no lo hacemos con el sentido que muchos lo hacen. Lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Estos son los medios que tenemos ahora. No temas. Mira, porque después que salgas del proceso, después que entiendas que Dios te metió en esa situación para probar tu fe, para medir tu confianza en Él, para ver cuánto realmente le crees a Él. Por eso lo llevó a los discípulos y yo creo que el Señor estaba haciendo aquí, ¿sabes? Voy a ver estos que hacen. Y a veces sentimos que el Señor nos deja. Sentimos que el Señor nos deja solitos. Yo lo he sentido.
Y yo a veces me aflijo y le digo, Señor, siento que mi oración no pasa ni del techo, Padre. Y mira, déjame decirte que Dios escucha todo. Y a veces nos han sorprendido con mi esposa. Porque a veces Dios ha permitido que siervos y siervas de Dios me hablen y hagan oración para mi familia, para mí y mi esposa. Y el Señor nos recuerda ese día que estábamos hablando. Imagínate. Es que mira, un corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Cuando te sientas débil, solo recurre a Él. Cuando te sientas afligido, recurre a Él. Cuando estés pasando momentos difíciles, solo recurre a Él. Cuando mis hijos se enfermaron, Él fue el sanador. Cuando no teníamos que comer, Él fue que nos dio el alimento. Aleluya, el justo por la fe vivirá. Cuando con mi esposa estábamos afligidos porque no teníamos que darle comida a nuestros hijos, siempre alabanzas al Rey, siempre Dios mandó un ángel, aleluya. ¿Y cómo no testificar de eso? Bendito sea el nombre del Señor. Ya vas a pasar, solo clámale a Dios, solo deja que el Señor haga lo que tenga que hacer en tu vida. No te preocupes, porque después vas a ver la victoria de Dios. Le damos gracias al Señor por este momento tan especial. Mira que al principio tuve problemas porque aquí tengo las citas bíblicas que se me perdieron de repente y yo estaba leyendo otra cita bíblica, pero gloria a Dios que Dios nos auxilió. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es real. Voy a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo al Señor y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y si quieres compartirla, pues compártela también para que sea de bendición para otras almas. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia agradeciéndote, oh Dios, por la oportunidad que nos diste de poder compartir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra no regrese vacía, Señor, y llegue a cada corazón, a cada mente, Padre. Dios mío, te agradezco por la oportunidad. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a mi hermana Gaby, Dios de la gloria, que está, Señor, sintonizando, está conectada, Padre. Bendiga la vida de mi esposa Sofía también, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. A mi hermana Mariana también, Señor amado, ahí en Denver, Dios de la gloria. Pon tu mano sanadora sobre su vida, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu sierva, Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Ahí queda el video y si quieres puedes visitar mi canal también. Ahí aparece arriba en la pantallita Al Único Dios Verdadero. Ese es mi canal de YouTube y pues puedes suscribirte. Haz lo que será de bendición. Dios te bendiga, amado hermano. Bendiciones.